Gracias, buenas noches. Bueno, cuando me dijeron de la conferencia, se me plantearon dos cuestiones. Una, bueno, las razones de digamos, el tema a tratarse. Obviamente lo justifiqué con plenitud, dada la figura, ¿no? La figura de que se trata, nada menos que el brigadier general Juan Manuel de Rosas, el defensor de la soberanía, por antonomasia, el defensor de la independencia americana, argentina. Plenamente justificado. La otra cuestión que se me planteó, el expositor, eso no encontré justificativo. Pero bueno, ante la insistencia, acá el único culpable va a ser el amigo Walter Hack. Ustedes saben cómo son los alemanes, ¿no? Muchos no aceptan una negativa. Pero bueno, yendo entonces al tema, claro, este año conmemoramos los 30 años de la repatriación de los restos de Rosas desde Inglaterra. Habían dicho, ¿se acuerdan? Hubo quien dijo, ni el polvo de tus huesos va a descansar en suelo argentino. Bueno, finalmente encontraron el descanso entre nosotros, 30 años ya. Y hace poco, bueno, también tuvimos la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Tal vez el hecho más emblemático con que se recuerde a Rosas, ¿no? La vuelta de obligado, la campaña en contra de la invasión de los buques coaligados de Francia y de Inglaterra. Ese hecho, evidentemente, causó el asombro de las naciones del mundo. Internacionalmente fueron conocidos tanto la Confederación Argentina como el conductor de la misma, o sea, Rosas. Pensemos, ubiquémonos un poco, a veces uno pierde la noción de lo que significaba entonces, lo que significaría hoy también, pero entonces, como una pequeña nación del fin del mundo, como hay quien dice que somos, de verdad, somos del fin del mundo, con muy pocos habitantes, yo calculo que no estaríamos mucho más allá de los 500.000, con suerte, se enfrentó, se plantó, podríamos decir, ante el avance, ante el poderío de las dos máximas potencias de ese entonces, Francia e Inglaterra, con todo lo que significaba eso. Y bueno, la conducción firme, sabemos, la conducción firme, la tenaz diplomacia llevada adelante por Rosas. Él era, sabemos, el representante ante las potencias exteriores, ¿no es cierto?, el que llevaba adelante la representación de la Confederación Argentina en materia diplomática. Bueno, ante eso, ante ese avance, ante esa potencia militar desplegada por los principales países de ese entonces, Inglaterra y Francia, se logró una victoria, en definitiva una victoria diplomática, más allá de algún revés militar asombroso. Pensemos que para la época estos países habían dominado Argelia, en el caso de Francia, también Siria, habían incursionado en México, Gran Bretaña había, a través de la guerra del opio, ocupado parcialmente la China, había doblegado a China, o sea, no estamos hablando de algo menor, sino por el contrario, y esta pequeña nación les hizo frente, con Rosas a la cabeza. Esto es lo más conocido tal vez, o lo que más se resalta, aún quienes no aceptan la figura de Rosas, podemos decir que le hacen honor, digamos, en este punto de la defensa de la soberanía nacional. Ahora, no fue el único episodio en donde la actuación de Rosas y de la Confederación Argentina bajo su mando se enfrentó a un poder extranjero. Tiempo antes, sabemos que Francia era reincidente en este caso porque
en 1845, coaligada con Gran Bretaña, pero antes, 1837, estuvimos en conflicto armado con Francia. Francia bloquea el puerto de Buenos Aires, toma la isla de Martín García, defendida heroicamente por una guarnición militar, muchos de ellos murieron, los defensores argentinos, hicieron ondear la bandera tricolor francesa en la isla, tomaron embarcaciones, desembarcaron y fueron repelidos en la zona de Magdalena, intentaron desembarcos en la costa de Buenos Aires, bombardearon la ciudad de Zárate. O sea, hubo un conflicto muy serio con Francia que duró 3 años, de 1837 a 1840. Intervino Francia también en los asuntos internos argentinos desde el momento en que traslada a emigrados argentinos desde Montevideo, desde el Uruguay, para nuestra costa a fin de levantarse en armas contra la Confederación Argentina. Y aquí también entonces vemos cómo, o habíamos visto, si se quiere, porque en el tiempo es anterior esto al episodio de Vuelta de Obligado, cómo también la Confederación Argentina, de un modo semejante a lo logrado más tarde, se defendió con honor, logrando una paz honrosa, desde el momento en que restituyeron finalmente los franceses la isla de Martín García y de modo semejante a lo ocurrido en 1845, también saludaron al pabellón argentino las naves, poniendo fin al conflicto. Con motivo de esta confrontación, de este conflicto con Francia, fue cuando el general San Martín, sabemos que puso a disposición de la Confederación Argentina y de Rosas su sable glorioso, envainado en el exilio. Ese gesto, en realidad, además de lo noble que significa para San Martín el haberse ofrecido, por supuesto, no se le aceptaron los servicios, ya era un hombre mayor, pero bueno, en realidad también lo que sirve para darnos cuenta del reconocimiento que el propio padre de la patria hace a la labor de Rosas como conductor de la Confederación Argentina. Y también es la actitud de San Martín, a través también de notas, de cartas, habla de cómo reprueba a los argentinos que, alzados contra el gobierno de su patria, se aliaron al extranjero. En este caso concreto, hay que decirlo, Lavalle y algunos compañeros son los que, valiéndose del transporte de los franceses y coaligados o aliados con los franceses, invaden, y algunos de ellos participaron inclusive de la toma de Martín García, lo que significó un baldón realmente para sus trayectorias militares. San Martín, en carta de julio de 1839, le expresa a Rosas: lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria. Una felonía tal ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Y en la ocasión también, San Martín equiparó, dijo que era tan importante esa guerra como la que se había librado en su momento, y que lo tuvo él, por supuesto, como máximo protagonista, contra España en el proceso de independencia. Y la actitud de Rosas ya se vio desde el inicio del conflicto con Francia. Cuando le contesta al gobierno francés el ultimátum, le dice que la Confederación Argentina nunca se someterá a la potencia extranjera. Y llama también poderosamente la atención, y es digno del máximo de los elogios, que mientras teníamos este conflicto con Francia, mientras valiéndose de una alianza traicionera, evidentemente, con los franceses por parte de argentinos que invaden nuestro territorio desde el extranjero, desde el Uruguay, también teníamos otros conflictos, no era el único. O sea, estábamos en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana,
en alianza con Chile, la Confederación Perú-Boliviana, que estaba comandada por el mariscal Santa Cruz. Santa Cruz les prestaba auxilio, apoyo, los recibía a emigrados unitarios que permanentemente complotaban en las provincias del norte. Para esta época también se produce en el Estado oriental, o sea, en la República Oriental del Uruguay, la toma del poder violenta por parte de Rivera, quien también, coligado con los franceses y con emigrados, y en contacto con los gobernadores de Santa Fe, no era López ya, ¿no? Estanislao López no, Cuyen era, y de Corrientes, buscaban también invadir nuestra patria, y lo grave de todo esto es que había un peligro cierto de que alguna de las provincias argentinas se separaran de la Confederación. O sea que le debemos a la mano férrea de Rosas, a cómo condujo a la Confederación Argentina en aquellos años, en buena medida le debemos que dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata, que ya estaba bastante desmembrado, o sea, no nos quedaba mucho, bueno, se mantuvo eso. O sea, no hemos perdido más provincias, evidentemente gracias a cómo se condujo en la política exterior e interior también Rosas. Muy probablemente podríamos haber perdido Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, porque había toda una, había todo un complot, o varios, no uno, varios, más de uno, tendientes a separarlos, segregarlos de la Confederación Argentina. Debe reconocerse a Rosas lo que el propio Alberdi, un enemigo, le reconoció, el haber generado para las bases para convertir a las Provincias Unidas del Sur, que en realidad de unidas nada más tenían el nombre, ¿no? Porque con todo esto de unidas no había mucho. Pero bueno, convertirlas a estas Provincias Unidas en una realidad nacional. Rosas combinó la mano fuerte con la diplomacia y así impidió, reitero, la disgregación territorial. ¿Su sueño cuál era? Era el de restablecer, en la medida de lo posible, el virreinato, el antiguo virreinato del Río de la Plata. Obviamente eso no se logró. Es más, había tratativas, nunca reconoció él la segregación del Paraguay, y se dice que había un contacto con el Paraguay tendiente a volverlo al seno del Río de la Plata, digamos. Lamentablemente no se pudo, pero bueno, dentro entonces del panorama que teníamos y del territorio con que contábamos, no perdimos más. Se mantuvo lo que teníamos. Como señala Zorraquín Becú, el país se encontraba aún en pleno proceso de formación geográfica y política, y era preciso terminar la primera, o sea, la formación geográfica, para cumplir acabadamente, concretar la segunda, o sea, la formación política. Y este mismo autor, Zorraquín, se anima a decir que la pretensión de Rosas era la de moldear el país mediante el transcurso de los años y su propia dirección para hacer de él un todo coherente, unido y compacto, subordinando la adopción de un sistema constitucional a la conquista del territorio perdido desde la Revolución de Mayo. Esto, por supuesto, el tema constitucional es el principal, lo más importante o una de las cosas más importantes que se le achacan contra Rosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no se sancionó una constitución al modo, digamos, de acuerdo al proceso constitucionalista que conocemos, ¿no? Un texto escrito? Pero bueno, se puede hablar mucho de eso, pero básicamente lo que podríamos decir sintéticamente es que
los liberales que tanto bregaban por una constitución escrita hacían un culto de ese constitucionalismo y entendían en realidad a una constitución no ya como una puerta abierta hacia el progreso, sino lo interpretaban como el progreso mismo. Es como que la constitución era cúralo todo. Rosas era enemigo, como él decía, de los cuadernitos, y entendía lo contrario. Y él consideraba que el pacto del litoral, que aceptaban las provincias, era suficiente para las posibilidades del país en ese momento. Y debido a las convulsiones que permanentemente, pensemos lo siguiente, durante su gobierno, permanentemente hubo convulsiones, casi no hay año en donde no haya habido movimientos militares, revoluciones, asesinatos de gobernadores por parte de exiliados que invadían, que se retiraban otra vez, que tenían la anuencia de países vecinos, los complots que dijimos a favor del intento de segregar provincias argentinas. Entonces, bueno, y pensemos lo siguiente, una vez que se va del poder, se sanciona la Constitución, y no vino mágicamente la solución, o sea, las convulsiones siguieron, las guerras siguieron, los alzamientos, o sea que no estaba tan equivocado cuando consideraba que no era el momento oportuno, hasta que no se aplacaran los ánimos, que no hubiera paz auténticamente interior, de la cual no gozó prácticamente su gobierno, reitero. Bien. Esto entonces, para terminar con lo que hablamos al comienzo, ¿no? de Rosas como defensor de la soberanía, y me gustaría incursionar en algún otro punto, en algún otro tema, tal vez no tan conocido, o no tan resaltado. Tenemos a Rosas como en el título de restaurador de las leyes y del orden constituido. ¿De dónde viene esto? Bueno, sabemos en primer lugar que Rosas era un hombre aferrado a la idea de orden, amante del orden por sobre todas las cosas, y por lo tanto, como contrapartida, odiaba el desorden, el caos. Es muy probable que inclusive esta circunstancia lo haya llevado a considerar que el proceso que se inició a partir de 1810, con nuestra separación de España, en algún punto fuera negativo, y no se equivocaba del todo, porque verdaderamente las guerras, los desórdenes, las convulsiones que hubo, la inestabilidad institucional que hubo a partir de 1810 durante años y años, creo que le daban en algún punto la razón. Por supuesto que no se trata esto de desmerecer, ni mucho menos, ni que él estuviera en contra en sí mismo de la separación de España, que sabemos que en realidad, ¿por qué viene? Por el proceso de descomposición de la gran monarquía española, de la cual la invasión napoleónica a la península fue nada más que el detonante. Ya era un proceso que venía de muchos años, o sea, sabemos que cómo terminan produciéndose o formándose las juntas tanto en América como en Europa ante la carencia de rey. El rey estaba prisionero, o sea, no cuestionamos en modo alguno el proceso, pero sí hay que decir que hubo una serie de consecuencias negativas, guerras, muertes, destrucción económica, inestabilidad política. Y evidentemente esto seguro no lo convencía mucho de lo que, o sea, a Rosas, ¿no? Como amante del orden que era. Y este anhelo de orden es el que finalmente lo va a hacer actuar en política. Va a ser hombre público a partir sobre todo de 1820. El año 20, conocido como el año de la anarquía del año 20. Recuerdan que se habla de que Belgrano, cuando muere, había 3 gobernadores. Bueno, es todo en parte cierto, en parte no, pero digamos, lo que sí es cierto es que fue un año caótico. Y en ese año, entonces, es el año en que cae la autoridad nacional, la autoridad del directorio. Ahí pasa Rosas
a intervenir públicamente, como una figura pública. ¿Cómo? ¿De qué modo? Forma el famoso Regimiento Quinto de campaña de los Colorados del Monte, a su costa, con sus peones y con las estancias vecinas. 500 hombres serían, y la forma a pedido del gobierno de Buenos Aires, a fin de justamente buscar poner el orden que estaba faltando, y él lo va a utilizar para auxiliar a la autoridad provincial. Ese año 20 es donde vamos a ver a las provincias emerger como entidades autónomas y un tanto ya más que autónomas, casi haciéndose independientes la una de la otra o de las otras, llegando inclusive a la enemistad, digamos, a ir a las armas una contra otra. Nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Rosas, también va a emerger como una provincia autónoma. Va ese año a tener varios gobernadores, va a haber mucha inestabilidad política, fruto de todo este estado de cosas. Y entonces, como para que nos ubiquemos un poco mejor en estado de situación, la descripción que hace Fray Cayetano Rodríguez, antiguo diputado al Congreso de Tucumán, dice en una carta, que el pueblo de Buenos Aires está convertido en una horda de bandidos, al extremo que es menester que cada casa tenga armas para defenderse de los mismos ciudadanos. Presenta el espectáculo más triste a los ojos sensatos, así está la campaña, así se van poniendo los pueblos y todo va a parar a la última total disolución. Ese es el cuadro de descomposición social y político evidenciado en ese momento. Y aquí Rosas va a proclamar que, fatigado mi espíritu por la repetición de tales actos anárquicos, lamentaba en silencio la disolución de todos los vínculos que ligan al ciudadano con la autoridad. Marcho en auxilio de la muy digna capital que con urgencia veloz reclamaba este deber. Y entonces acude a auxiliar al gobernador legalmente constituido, gobernador delegado en ese momento, que era Manuel Dorrego, contribuye a poner orden en la ciudad, recupera el fuerte del que son desalojadas las tropas alzadas contra el orden constituido. Ese mismo año va a volver a intervenir, no ya a favor de Dorrego, que había sido relevado de su cargo de gobernador. O sea, vemos cómo todo duraba nada, o sea, era todo muy efímero, ¿no? Los gobiernos en todo el mismo año, ¿no? Había sido elegido gobernador Martín Rodríguez, también hay un alzamiento en octubre de ese año en contra de la autoridad de Rodríguez, y acude una vez más Rosas con sus Colorados del Monte a restituir, a sostener la autoridad legítima, sofocando esa revolución. Justamente por la actuación que le cupo en la ocasión, fue ascendido a coronel de caballería y consagrado como héroe de la jornada del 5 de octubre y calificado, o se le dio el título, de restaurador del orden y de la autoridad legal. En su proclama del 10 de octubre, arenga a su tropa diciendo: la patria agonizante clama que no la abandonemos, por preferir a su existencia la de los odios y la de la anarquía. Sin unión no hay patria, sed precavidos mis compatriotas, pero más que todo sedlo con los innovadores, tumultuarios y enemigos de la autoridad. Amor al orden, obediencia a las autoridades constituidas. La conducta de los jefes habla de, la conducta de los soldados habla de su jefe. Y en este caso, la conducta de los soldados, de los Colorados del Monte, realmente es elogiada por los contemporáneos. Era un grupo compacto, disciplinado, bien armado. Decían las crónicas que rehusaban cuanto se les ofrecía como no fuera agua pura, y con admirable obediencia guardaban las órdenes de sus jefes.
hasta el propio Mitre, sabemos que enemigo de Rosas, reconoció que sus hombres constituyen y actúan siempre como una milicia regular en guerra regular. Y el padre Castañeda destaca que el batallón virtuoso de don Juan Manuel de Rosas trae la moderación unida con el valor, de tal modo que antes y después de la victoria no se ha visto un solo voluntario ebrio, no se ha oído una sola expresión indecente, una sola acción indecorosa, nada que no respirase sinceridad y honradez. Y otra vez, pasan los años, 1828, vienen las tropas de Brasil, las tropas veteranas de la guerra, terminada la guerra con el Brasil, al mando de Lavalle, se alzan en contra de Dorrego. Sabemos que finalmente lo van a fusilar en los campos de Navarro. Y entonces, ¿a quién acude escapando de la ciudad ya tomada por los revolucionarios? ¿A quién acude Dorrego? A Rosas. El año siguiente, 1829, también es clave. ¿Por qué? Porque Rosas, ya investido de una representatividad por parte de la Convención Nacional reunida en Santa Fe, como uno de los jefes del Ejército Federal y representante entonces de esa pseudo-autoridad nacional que había en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, Rosas se va a enfrentar con Lavalle y va a lograr, a través de dos acuerdos que hace con Lavalle, dos pactos, Barracas, Cañuelas, la normalización institucional de la provincia, y ahí ya tenemos su figura erigida como el hombre de máximo prestigio en toda la campaña bonaerense. Y es a partir del logro de la paz en la provincia y de, digamos, el aplacamiento y la separación, digamos, de los elementos revolucionarios del año anterior, o sea, de Lavalle y compañía del Partido Unitario, cuando la legislatura le otorga el grado de brigadier y el famoso título de restaurador de las leyes. Pasemos a otro aspecto, tal vez no tan conocido, de su actuación. ¿Qué le cupo hacer durante la guerra del Brasil? Tuvo actuación muy importante. Cuando se declaró la guerra con el Brasil en 1825, lo comisiona el gobierno del general Las Heras, gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que asegurara la paz con los indios, con las tribus de indios. Se aliara a ellos a fin de ¿qué? De rechazar un posible ataque enemigo. ¿Qué se sospechaba? Evidentemente habría alguna información de inteligencia, de espionaje, que indicaba que los brasileños intentarían hacerse fuertes con su poderosa flota por el sur de la provincia y a través de Bahía Blanca o Carmen de Patagones desembarcar y en alianza con tribus de indios invadir por el sur Buenos Aires. Entonces, para evitar eso, se lo envía a Rosas, se lo comisiona a que neutralice esa posible actividad brasileña. El gobierno le decía estar convencido de que ninguna persona es más apta que el señor coronel Juan Manuel de Rosas para llevar a su perfección la obra que se ha propuesto de establecer paces sólidas y duraderas con los indios fronterizos. Y aquí, valiéndose de su proverbial astucia y energía y de las relaciones que mantenía con los indios, él tenía de hecho muchos indios empleados y afincados y de algún modo civilizándose en sus propias estancias, y dice que aún valiéndose de los diferentes servicios que me debían, eso lo consigna él, consigue el objetivo propuesto, celebra una asamblea con caciques pampas, puelches, tehuelches, en Tandil, en noviembre de ese año, de 1825, para lo cual, también dicho sea de paso, se valió en buena medida del conocimiento que tenía acabado de la lengua pampa. Él es autor de un diccionario castellano pampa. Demarca entonces a la cabeza de una comisión especial
las fronteras con los indios, logra que los indios reconozcan al gobierno, los apacigua, celebra finalmente en marzo de ese año, del año siguiente, de 1826, unas grandes fiestas celebrando justamente los acuerdos de paz con los indios. Ahí acudieron, dicen, 40 caciques y 50 capitanejos, pampas, borogas y ranqueles. Su actuación hasta el propio Rivadavia, ya como presidente de la Nación, ese mismo año 1826, es presidente Rivadavia, lo felicita por el próspero suceso obtenido en fuerza de su celo e interés por la causa pública, pidiéndole continuar en su puesto a fin de afianzar la paz recíproca y la seguridad de las vidas y propiedades del territorio de la provincia. Pero Rosas le escribió a su vez, diciéndole que era indispensable que cumpliese el gobierno con todo lo pactado, siendo que con nuestros hermanos los indios debemos hacer unas paces, no para que duren un año ni dos, sino para toda la vida. Y cuanto se les diga se ha de cumplir sin faltarles en nada. Ella sospechaba que seguramente, y después como ocurrió, no se cumplirán del todo los acuerdos pactados, ¿no? Pero bueno, sin responsabilidad propia, por supuesto. Bien. Enfrentamiento con las fuerzas imperiales. Efectivamente, el temido ataque se termina produciendo, pero para eso había tomado recaudos, mandó defender los lugares donde se sospechaba que podían desembarcar, y así se reforzaron Carmen de Patagones, donde hoy está Bahía Blanca también, se pusieron cañones, se mandó más tropa de blandengues en este caso, y finalmente cuando se produce el intento de desembarco, los brasileños tratan de hacerlo por Carmen de Patagones y son rechazados, muchos muertos y muchos prisioneros. Ahí quedó entonces la tentativa, y además no tenían, reitero, ningún apoyo interno, dado que los indios estaban neutralizados, como dijimos, por el acuerdo logrado por Rosas meses antes. Y finalmente, vinculado siempre con la guerra con el Brasil, está el auxilio prestado a la banda oriental y a los patriotas orientales. Recordemos que la banda oriental estaba desde 1816 invadida gradualmente, cada vez más, por tropas del Brasil, tropas portuguesas en ese momento, porque el Brasil todavía no estaba independizado. Con el curso de los años fueron adentrándose más y logrando prácticamente la totalidad del territorio. No pudo mucho hacer el general Artigas, tampoco se le prestó demasiada colaboración, hay que decir la verdad, desde el gobierno del directorio de las Provincias Unidas, embarcados como estábamos también en la campaña de San Martín, del cruce de los Andes. Pero bueno, lo cierto es que se completa la invasión portugueso-brasileña, si se quiere. Ya Brasil, en 1821-22, logra su independencia de Portugal. Para esa época, 1823, nos ubicamos ahora en 1823, ya estaba totalmente dominado y era la provincia cisplatina del imperio. En ese año entonces viene una comisión enviada por el Cabildo de Montevideo a Buenos Aires solicitando ayuda para intentar recuperar la banda oriental y sacarse de encima el sojuzgamiento brasileño. El gobierno de Rivadavia, Rivadavia era ministro ahí, pero bueno, Martín Rodríguez, gobernador, no le prestan el apoyo, estaban en otra cosa. Entonces Rosas va a acompañar a esta comisión a Santa Fe, al buscar el apoyo de Estanislao López, gobernador de la provincia de Santa Fe, con quien había entablado una muy buena relación a partir de los episodios de 1820. Y en 1825 van a venir otra vez los emigrados orientales, algunos emigrados encabezados por Lavalleja y Oribe, y se van a entrevistar con Rosas y otros patriotas argentinos para diagramar lo que iba a ser
la expedición de los 33 orientales. Trazar los lineamientos de la expedición libertadora de los 33 orientales famosos que van a terminar saliendo desde la costa de San Isidro, desde Punta Chica, van a cruzar a la otra orilla y van a hacer sus proclamas y van a comenzar la campaña libertadora que va a derivar finalmente, sí, en la guerra abierta entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil. Pero bueno, antes de que salga la expedición, Rosas, y a partir de este contacto con estos patriotas orientales, es designado para trasladarse a la banda oriental como observador de la situación, o sea, la previa a la invasión de los 33, para animar a los patriotas. Ahí se va a entrevistar con Fructuoso Rivera, va a tomar contacto con vecinos de prestigio y va a llevar dinero, mucho dinero, para poder solventar los gastos que iban a necesitar, iba a irrogar la campaña libertadora de los orientales. Tenemos todavía, ¿no? Bien. Dicho esto, vamos a otro aspecto que por ahí tampoco, a mi criterio por lo menos, lo tenemos tan presente de Rosas, y esto es su figura como civilizador. Claro, uno escucha civilización, civilizador y piensa en Sarmiento, ¿no es cierto?, en todas las figuras unitarias. Pero bueno, podemos afirmar que era civilizador y que existió en su persona o en su mente un proyecto civilizador, no limitado a lo meramente demográfico, sino que iba mucho más allá de eso. Un proyecto que tenía en la mira la estancia, que tenía en la mira el suelo, el instrumental para labrar la tierra o para poder llevar adelante una explotación ganadera, pero fundamentalmente tenía en mira la vida y sus virtudes, las costumbres, el indio, el paisano, la vecindad, el arraigo a la tierra, la permanencia en un lugar, el marco jurídico que asegurara una normal convivencia, el fomento de la instrucción, el respeto por la fe y las prácticas religiosas. Vuelvo sobre lo que comentamos al comienzo, o sea, muchos años de guerra, muchos años de desolación, de muerte, de gobiernos que se ocupaban de la guerra y se desatendían otras cosas puntuales, qué sé yo, las escuelas, la provisión de fondos para una parroquia. Bueno, todo eso evidentemente lo veía Rosas, veía cómo se había degradado en buena medida, sobre todo la vida en la campaña, y bueno, su objetivo era restablecer las cosas como debían a su criterio ser. Por ejemplo, ¿no? Pedía la colocación de facultativos en medicina y cirugía en la campaña, y a la par de eso, la presencia de capellanes, sacerdotes virtuosos y ejemplares que prediquen e impriman las máximas de subordinación, de adhesión al orden, otra vez el orden, ¿no?, y de la religión pura, que es el cimiento de la felicidad y organización de la provincia. Esto entre paréntesis, pensemos que el proceso de independencia también había traído aparejada la ruptura con Roma, con lo cual, con todos los males que puede traer, justamente no tener directivas, no tener contacto con Roma, con la Santa Sede, para la vida de los religiosos, de quienes debían hacer apostolado, debían llevar adelante sus tareas, las tareas propias de su oficio religioso, ¿no? Aún antes de iniciarse en la labor, o en la vida pública, mejor dicho, fue un permanente explorador de terrenos, efectuaba itinerarios muy largos, viajes preparados con mucha minuciosidad, era muy meticuloso, y cuyas consecuencias, investigaciones, descubrimientos anotaba con sumo detalle. Dicen que, también dicho entre paréntesis, que sabía el lugar en que se encontraba la provincia de acuerdo al pasto
que levantaba y que mascaba. Y no pocas de estas expediciones estaban ligadas a los problemas poblacionales. O sea que cuando veamos que en 1833, 1834 se produce la expedición al desierto, buscando abrir más campos para habitarlos, para poder desarrollarlos, para llevar también a los indios un poquito más lejos. El problema del indio era muy grave y siguió siendo muy grave, pero bueno, ese hecho no va a ser sino la culminación de una serie de empresas menores que ya venía él desarrollando con anterioridad. Habíamos visto entonces cómo el gobierno en 1825 encomendado la dirección de una comisión para establecer una nueva línea de fronteras hacia el sur de Buenos Aires, buscando entonces acrecentar la superficie habitable. El plan que él presenta, él y la comisión la presidía él, había también otros integrantes de ella, fue aprobado y la nueva línea de frontera establecida hacia el sur se apoyaba en fuertes, varios nombres, no sé, no viene al caso, pero simplemente menciono Federación, 25 de Mayo, Laguna Blanca, Protectora Argentina en la Bahía Blanca. Esto ensancha considerablemente el territorio de la provincia, de modo tal que quedan garantizadas mejor las propiedades y, por supuesto, la actividad que se podía desarrollar y la vida llevada de un modo más apacible, o sea, teniendo más lejos a los indios, evitaban los malones, o sea, se los tenía a raya. Se dice que la provincia de Buenos Aires era una página en blanco en ese momento y que estaba todo por hacerse. Y entonces, sobre esa página en blanco, diseña Rosas, con mano firme, una trascendente red urbanística y demográfica. Aumenta los distritos policiales, el número de jueces de paz, de puestos militares, de parroquias, nombra comisionados, delegados, supervisa, dirige, pide y efectúa informes. Un ejemplo de su labor, solamente como una muestra, el caso de Azul, de lo que hoy es el pueblo de Azul. En el año 1829 se habían otorgado tierras por decreto, él no era gobernador todavía, en el Arroyo Azul. Pero, ¿qué pasó? En la práctica estaban despoblados y sujetos a incursiones vandálicas. ¿Qué hace Rosas ya en el gobierno? Erige el fuerte, protege vidas y haciendas, entabla alianzas de amistad, en este caso con Catriel y Cachul, los caciques de la zona, alianzas o pactos que se respetaron aún después de Caseros, o sea, perduraron en el tiempo. E imparte instrucciones para que se efectivice una buena población, así le dice, escribiéndole a Pedro Burgos que anime a todos los pobres que considere ser necesario que vayan a acompañarle bajo la seguridad de que la obra ha de ser buena y segura. Y en el decreto de reparto de tierras establece que se hará favoreciendo también a porción de familias indigentes por los estragos que ha causado la calamidad de la extraordinaria sequía. Había habido una sequía muy importante ese año. Y bueno, va a tener entonces la culminación esta obra de expansión territorial, de búsqueda de nuevos territorios y de afianzamiento de la paz con los indios, ¿no? Con la expedición de 1833-1834, que realmente de algún modo queda un poco olvidada, tal vez con intención o quizás sin intención, por desconocimiento simplemente, pero es una hazaña auténtica. Es la primera gran expedición argentina planeada y ejecutada esencialmente por criollos y devolvió, en definitiva, muchas leguas de tierra a la soberanía real del país en tierras muy inhospitalarias, muy difíciles, muy duras. Y este episodio tuvo un protagonista principalísimo, el que lo organizó, que fue Rosas.
fue el animador principal. Se puede decir que gracias a él se lleva adelante, no solamente por haberla diagramado, ideado, sino porque también le retasearon los fondos. No daba los fondos suficientes el gobierno, por cuestiones políticas, por celos, por lo que fuere, o que no lo tenían, pero lo cierto es que de no haber mediado Rosas y el conocimiento y el crédito que tenía entre gente poderosa que soportó el costo de la expedición, donde hizo falta, la misma no hubiera podido lograr sus objetivos. Tenía muy en claro, tanto Rosas como otros patriotas del momento, que estos territorios, además de la presencia de los indios, eran objeto o podían ser objeto de la ambición de otros países. De hecho, pensemos que era reciente la toma de las Malvinas violenta por parte de los ingleses. Los ingleses merodeaban con sus barcos por las costas patagónicas. Se sospechaba que podían establecerse en cualquier momento allí, fundando algún puerto, algún establecimiento, por ahí comercial, lo que fuere. Ya habíamos tenido la experiencia de los brasileños, o sea, no era algo alocado pensar que una potencia, otro país, quisiera hacerse de esos territorios, o sea que había que actuar. Por otro lado, era muy frecuente la incursión de malones desde Chile que venían movidos por los contrabandistas que recibían, digamos, el ganado que los indios se llevaban a costa nuestra para vender en Chile, ¿no es cierto? O sea, acá hay que hacer la aclaración de que el gobierno de Chile no estaba involucrado en esta situación, pero lo cierto es que era permanente el desarrollo o la venida de los malones, con lo cual era urgente entonces tratar de poner fin a esta situación extendiendo las líneas de frontera hacia el sur lo más posible. Los resultados positivos de esta empresa de la expedición al desierto fueron reconocidos aún por enemigos como Sarmiento y por el propio Roca, que la va a tomar de modelo para su campaña definitiva, la de 1879-1880, para desarrollarla, si bien con un enfoque distinto respecto del indio. También eso hay que aclararlo, ¿no? Muchas se desarrolló también investigación científica a partir de la expedición. No solamente fue una expedición militar y de interés político por el tema de la soberanía nuestra en territorios alejados, sino que también fueron científicos a explorar, a conocer, a estudiar los animales o flora que se encontraba. Es interesante en este punto señalar que Darwin llegó al campamento de Rosas procedente de Patagones. Él en esa época estaba expedicionando por el sur nuestro, y en este caso él iba a examinar geológicamente la Sierra de la Ventana. Rosas le facilitó los medios para continuar su viaje, y Darwin declaró posteriormente que la campaña del desierto era una empresa de las más trascendentes que podía acometer un gobierno civilizador. El Anuario Histórico Universal, publicado en 1883 en París, destacó el carácter científico que Rosas procuró imprimir a la empresa. Y otro punto más, que por ahí no se tiene muy en cuenta, es desde el punto de vista humano, la recuperación, el rescate de cautivos de entre los indios. Los malones venían, se llevaban animales y otros bienes, pero también se llevaban cautivas, mujeres y niños, que quedaban
en las tolderías durante años, como uno lo ve en el Martín Fierro. Bueno, se rescataron innumerable cantidad de cautivos en la expedición al desierto. La propia Academia Nacional de la Historia, que poco afecta a Rosas, en un trabajo editado bajo el título Juan Manuel de Rosas y la redención de cautivos en su campaña al desierto, 1833-1834, se rindió ante la calidad y cantidad de evidencias y elogió la labor humanitaria y misericordiosa, así lo dice, de Rosas, agregando que muchas veces los historiadores pasan por alto tal cuestión. Y acá, si se me permite, ya no tiene que ver con la expedición al desierto, pero también con mujeres vinculadas al obrar de Rosas. Podemos decir que las mujeres negras también le deben mucho a Rosas. ¿Por qué? Porque a través de la legislación abolicionista dictada durante su gobierno en la Confederación Argentina, estas mujeres negras y los negros en común, en general, digamos, no solamente las mujeres, fueron libres auténticamente. O sea, verdaderamente se abolió la esclavitud en la época de Rosas. ¿Por qué? Pero en 1813, la Asamblea del año 13, sí. La Asamblea del año 13 estableció la libertad de vientre. O sea, los que estaban por nacer, los todavía nonatos, que estaban las madres embarazadas, ya después de la Asamblea del año 13 fueron libres. Pero los padres no. O sea, en definitiva, fue durante este gobierno, por eso que consiguieron la libertad, por eso esa idolatría casi que la población negra le tenía a Rosas, y que quedó documentada en muchísimas partes. Bueno. Vamos a otro aspecto que es, tratando de hacerlo lo más rápido posible porque el tiempo apremia, que es el relacionado con la cuestión de la tierra pública. Con la famosa enfiteusis había habido reparto de tierras que muchas de esas tierras estaban improductivas y además no se pagaban los cánones correspondientes. Entonces, el gobierno de Rosas se va a ocupar de este tema, va a intimar el pago correspondiente y en caso contrario va a asignar la tierra a otros para que pueda producir la tierra, sacar un fruto de la misma y además puedan ir estableciéndose colonos, pobladores, valga la redundancia, en distintas zonas de la campaña. Se dictan entonces dos leyes, una la ley agraria en 1836, que restablece la propiedad de la tierra, y otra que en 1838 dispuso el reparto en suertes de tierras que iban de 6 leguas a 1/4 para que fueran trabajadas y se las hiciera prosperar. Esto es una auténtica ley de colonización, no de especulación, que respaldaba y auxiliaba fundamentalmente a los pequeños propietarios. Corrigió también una política fiscal deficitaria, había una falta de control central, y bueno, se tendió a ajustar este tema y a eliminar las negativas consecuencias que traía tanto territorio improductivo, consecuencias socioeconómicas, territorio improductivo, despoblado, con enfiteutas deudores, como dijimos, de modo tal que todo ello llevó a frenar el proceso de parcial desarraigo que había. O sea, al no tener la tierra y al haber tantas convulsiones durante tantos años, las guerras, etcétera, lo que se había conseguido era que en vez de aumentar la población de la campaña, fuera gradualmente disminuyendo y no hubiera justamente ese aquerenciarse en un territorio.
esto se frenó y comenzó a revertirse a favor del afincamiento y del poblamiento. Se implementó un sistema que privilegiaba a militares y a civiles que habían hecho guardia en los fuertes para otorgarles las tierras o participado en las luchas del federalismo. Se les entregaba un crédito de la Casa de la Moneda. El juez de paz garantizaba que se tratara de una persona confiable, aquella a la que se le iba a otorgar la tierra para trabajar. Se construyeron viviendas y la idea era que se construyeran viviendas que no fueran simples refugios, taperas, sino todo lo contrario. Se procuró mantener así también la seguridad social y la seguridad de los límites poblados. Y esta entrega de tierras a soldados que se convertían en labriegos de algún modo recuerda, o nos recuerda, a los soldados romanos que una vez terminada la campaña se afincaban y se convertían en labradores. Junto con el tema de la tierra pública, otro aspecto para mencionar es el de la inmigración y la demografía en los tiempos de la Confederación Argentina. Y esto es muy interesante porque normalmente uno cuando habla de inmigración, y está bien que sea así, por otro lado, hay que reconocerlo, tiende a pensar en el proceso inmigratorio de fines del siglo XIX, ¿no es cierto? A partir, sobre todo, de la sanción de la Constitución Nacional, de la apertura del país a las corrientes inmigratorias, sobre todo europeas. Pero hay que hacer justicia también en este caso a Rosas, porque también aquí vemos una acción precursora de su parte. El pensamiento de la corriente liberal tendió a utilizar la inmigración como un elemento más del modelo propiciado, del modelo liberal que propiciaba. O sea, lejos de las raíces nuestras, hispánicas, católicas, con que nos habíamos forjado. Había que informar a la nación de la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos. O sea, era una especie, podríamos decir, de europeización sin España y de americanismo, pero por los Estados Unidos, o sea, sin Hispanoamérica. Bien, hay hechos concretos, más allá de muchísimos testimonios de la época, de censos e informes gubernamentales y de noticias periodísticas y de registros de las propias delegaciones extranjeras que operaban en nuestro país, que dan cuenta del interés oficial por el tema de la inmigración y por otro lado de la llegada constante de inmigrantes y del crecimiento poblacional. El interés se ve con la prolija cuenta de los movimientos poblacionales llevados adelante por Rosas, el levantamiento anual de padrones en la ciudad y campaña que él dispuso, planillas, inventarios, cuadros estadísticos, etc. Y la llegada de inmigrantes tiene datos que son muy reveladores y tal vez causen sorpresa. Llegaron franceses y británicos, italianos, alemanes, españoles, irlandeses, portugueses, canarios, sardos, ligures, o sea, genoveses y judíos. Sorpresivo, ¿no? O sea, ¿lo sorprende que hayan llegado tantos genoveses? Llegaron. Solos o con sus familias vinieron, con recursos o sin recursos, con un oficio o con la esperanza de obtenerlo. Y se instalaron en la capital, en el interior o en las orillas de la ciudad, en lo que conocemos hoy como el Gran Buenos Aires. Llaman la atención, ahora por lo menos, las listas de entradas de pasajeros por el puerto de Buenos Aires, entre 1829 y 1852. Sin embargo, la Gaceta Mercantil, órgano de prensa de entonces, y también la prensa extranjera, lo comentan y con naturalidad. Ejemplo, entre 1842 y 1845 se produce un ingreso de 26.400 inmigrantes.
O sea, 700 por mes de promedio. Pensemos que en 1847 se calcula en 320.000 los habitantes de la provincia. O sea, que hayan entrado 26.000, estamos hablando de casi un 10% de la población total, en 3 años. Se destaca, bueno, también el trato en esta época, el trato benigno y dignificador dispensado a negros y mulatos, un poco lo que dijimos antes. Y también llama la atención el trato dispensado, los cuidados que el gobierno prodigó a inmigrantes recién arribados. Y hay un caso muy singular que vale la pena traerlo a colación, que es el de los 400 canarios. Esto no sé si cantaban, eran canarios de las Canarias, de Lanzarote, que llegaron en 1836 afectados de escarlatina y disentería. O sea, llegaron y quedaron ahí, evidentemente, en cuarentena, ¿no? El médico encargado de su cura por disposición de Rosas los visitaba 2 veces por día, le comunicaba a Rosas las novedades de la marcha de la enfermedad, y cuando ésta declinó y ya comenzó la convalecencia de estos enfermos, estos 400, el médico en el parte diario le dice a Rosas que necesitan un régimen especial de alimentación, una alimentación intensiva. Y ante esta indicación, Rosas dispuso por decreto y recomendó a la policía el suministro de carne en forma abundante. O sea, se les proporcionó la carne que necesitaban para estar bien alimentados. Muy curioso y muy aleccionador, ¿no? lo que hizo en este concreto caso. La inmigración del exterior también era abundante, afluían contingentes del interior, también de la banda oriental, de Montevideo. Para algunos esto también es como, o era demostrativo de la búsqueda del amparo de la figura tutelar de Rosas, como que venían buscando su protección. La población de la campaña aumenta, hay trabajo y se prospera. La cantidad de diversidad de oficios llega a ser notoria y la edificación de viviendas también demuestra el crecimiento demográfico. Se crean centros agrícolas, se distribuyeron chacras en Luján, San Andrés de Giles, Monte. Se intensifica la cría del ganado ovino, sobre todo en los partidos del sur hacia el río Salado hacia la costa, el cultivo del trigo y del maíz, y hasta opositores como Sarmiento reconocieron la prosperidad demográfica y el bienestar de los habitantes. Alberdi, también en este punto, llega a decir en una obra que publica en 1847, denominada La República Argentina, 37 años después de la Revolución de Mayo, que la estabilidad política alcanzada gracias a la victoria de Rosas no solo ha hecho posible una prosperidad que desmiente los pronósticos sombríos adelantados por sus enemigos, sino que al enseñar a los argentinos a obedecer, ha puesto finalmente las bases indispensables para cualquier institucionalización del orden político. Si el mismo Rosas toma a su cargo esta tarea que puede ser ya afrontada gracias a lo conseguido hasta el momento bajo su égida, dejará de ser simplemente un hombre extraordinario para transformarse en un gran hombre. Y para terminar, podemos señalar el juicio que tuvo sobre Rosas la prensa inglesa, en este caso el diario The Times, el 26 de abril de 1852, o sea, ya caído Rosas, dice: su carácter se compone de la arrogancia y de los prejuicios de la tosudez de su ascendencia española. Hasta cierto punto, Rosas favoreció el comercio de Buenos Aires, en parte para conciliar a la población británica reunida allí, en parte para promover el ridículo de sus rivales. Intentó sembrar el desacuerdo entre los agentes ingleses y franceses en sus negociaciones con él. Usted hace referencia a las tratativas de paz
con motivo del conflicto anglo-francés al cual nos referíamos al inicio, ¿no? Y simuló tener preferencias por nuestro país, pero tal fue su tenacidad y bravura que tuvo éxito en el rechazo de varias sucesivas expediciones de escuadras francesas e inglesas y en derrotar o engañar a toda una serie de agentes diplomáticos hasta que los asuntos del Río de la Plata se convirtieron en el oprobio de los primeros gobiernos del mundo. El tema de él los había vuelto a traer y después se produce al poco tiempo la expulsión. Ahí hubo una cuestión política, porque en medio de los problemas internos nuestros, si no me equivoco, el general jesuita que estaba a cargo, o la autoridad jesuita que estaba a cargo de la orden acá, adhirió a la causa unitaria, y en este caso, bueno, la causa federal era considerada la causa nacional, de modo tal que quedó mal parado, y bueno, eso origina el conflicto y el choque. De hecho, desaparece otra vez la congregación, la orden, aunque la mayoría de los sacerdotes permanecen en el país en las funciones específicas de religiosos y de docentes, porque tenían a su cargo algunas escuelas, acá en Buenos Aires y en el interior también, o sea, bajo la órbita del obispado, o sea, del lugar, no como orden religiosa, la orden a la que habían pertenecido, claro, bajo la órbita del clero secular, o sea, sí. No sabría decirle, yo creo que eran jesuitas, pero bueno, hubo ese cortocircuito con la autoridad máxima de los jesuitas que origina el choque y la desaparición otra vez de la orden. No sé, eso no lo sé. Usted dice si eran realmente, si eran una quinta columna en realidad, infiltrada en la iglesia. No sabría decirle eso, la verdad. No. ¿Rosas es arquetipo de gobernante? Y sí, o sea, entiendo que sí, o sostengo que sí. Si entendemos como gobernante el que, o sea, o arquetipo del gobernante aquel que hace o justamente ejecuta actos de gobierno a favor del bien común, yo entiendo que sí, o sea, procuró el orden, procuró pacificar el país a su modo. Se le pueden echar culpas o cargos sobre algunos aspectos, por ahí la rigurosidad fue muy severo. Hay que también ubicarse en la época era una época violenta, unos y otros actuaban violentamente y resolvían de modo sanguinario a los ojos nuestros actuales las cuestiones, pero sí, buscó además, repito, lo que hoy comentábamos, la unidad del país. Las provincias se acostumbraron también a los gobernadores a ejecutar como, digamos, o a cumplir, mejor dicho, determinadas pautas que desde el gobierno central se les impartía, se les daba, cuando sobre todo tenían que ver con cuestiones de interés general de la Confederación. Entonces, también desde ese punto de vista fue un gobernante que con su mano férrea y con su política y su habilidad política y astucia, buscó aunar a los gobernadores de provincia,
a las provincias, que no se segregara ninguna. O sea, es muy importante la actuación. Uno por ahí no lo tiene tan en cuenta. Bueno, se han echado ríos de tinta sobre la actuación de Rosas, denigrándolo por un montón de situaciones, pero haciendo un juicio creo que justo y objetivo, hay que hacerle honor en todo esto que estoy diciendo, y sí, considero que sí, que fue un gobernante que procuró el bien común. O sea, bueno, el triunfo o sea, su caída significó el triunfo del liberalismo, de los que se oponían tan acérrimamente a él durante todo su gobierno. Se cambió de algún modo la historia, o sea, se escribió una historia que lo excluyera y que justamente buscara lo propio de Rosas. Hasta que sabemos, brevemente, ¿no? Lo comento, o sea, prácticamente el primero que empieza a hurgar y a dar vuelta la historia y a contar las cosas como fueron es Saldías. Saldías se traslada a Inglaterra, interesado por lo que había hecho Rosas, sobre todo porque era un periodo del cual no se tenía tanto conocimiento, salvo lo que la versión historiográfica oficial decía. Y él accede en la casa de Rosas, por gentileza de la hija de Manuelita, accede a los archivos con toda la documentación que había alcanzado a llevarse Rosas antes de caer, o sea, cuando estaba ya vencido, antes de subir al barco, había logrado poner en baúles toda la documentación que le va a permitir a Saldías justamente elaborar esa gran obra que es la historia de la Confederación Argentina, y que a él le va a costar justamente el reproche de su mentor, que era Mitre, porque claro, Mitre lo había alentado a hacer una obra como la que él se proponía, pero claro, cuando ve y le da al Saldías para leer lo que había escrito, no le gusta nada a Mitre, porque justamente los dejaba mal parados a los enemigos de Rosas, y al contrario, empezaba a revisarse, a hacer el revisionismo famoso histórico sobre la labor de Rosas y todo su periodo. No sé si contesto, o sea, bueno, justamente por eso desapareció de los libros en general, de acuerdo a la historiografía oficial, Rosas y la labor por él desarrollada en la época de la Confederación. Además, también hay que decir, representa la tradición católica hispánica, Rosas, y bueno, y eso evidentemente la gente de las luces, entre comillas, del liberalismo que lo vence y que va a dominar la escena política argentina durante todo la segunda, los últimos 50 años del siglo XIX, o sea, está en contra justamente del ideario de ellos, del ideario liberal, todo lo que significaba Rosas. Bueno, un poco lo que comentaba es, no reconociendo la independencia del Paraguay, era una de las formas, estableciendo contactos con Carlos Solano López, el dictador del Paraguay, en procura de mejorar las relaciones y tal vez buscar el día de mañana una unión. Esa era una forma, ¿no es cierto? También se dice que le propuso al general Oribe reincorporar a la banda oriental, o sea, al Uruguay, y hacerlo parte integrante de la Confederación Argentina, y parece que declinó Oribe, aparentemente, más allá digamos, de la relación muy buena que tenían, aparentemente para evitar una nueva guerra con el Brasil, que seguramente hubiera ocurrido si es que reingresaba
el Uruguay como provincia argentina, porque además era violatorio eso de los tratados de 1828, 1830, de cuando se puso fin a la guerra con el Brasil y quedó erigida Uruguay como una nación independiente. Bueno, eso es lo que podía lograr, era eso. Tampoco, por supuesto, no lo consiguió, pero la idea era esa. Había ya después otras situaciones que que eran inconmovibles, o sea, no se podían modificar. Chile ya era, bueno, Chile no era parte del virreinato. Bolivia ya era una nación independiente, ahí ya no iba a haber vuelta atrás tampoco, era muy complicado. Bueno, eso entiendo que es de acuerdo a la ocasión, o sea, a la situación que se planteara. Cuando se levantaban en armas en el norte o en distintos lugares del país, asesinando inclusive a gobernadores, y se enviaba una expedición de represión, o sea, y para restituir un gobierno conforme conforme el federalismo, o sea, ahí evidentemente el ejército ese a lo que iba era a poner mano dura y por las armas a revertir la situación que habían cambiado los insurrectos que se habían alzado. O sea, evidentemente no había otra, no iban a ir simplemente a parlamentar. Y después, bueno, la astucia, la diplomacia para poder negociar, eso sobre todo se vio en el manejo de las relaciones exteriores. Había que negociar con estos países que tenían una larga tradición, ¿no? en tal sentido. Inglaterra, Francia, siglos, digamos, de tradición de manejos políticos y diplomáticos a todo nivel. Y bueno, verdaderamente lo manejó de modo impecable, o sea, reconocido por los propios enemigos, por los propios, como leímos antes, lo que decía el editorial del Times de Londres, con mucha pericia y firmeza. No, o sea, el peronismo, en cuanto abrevó en su momento en el revisionismo histórico y en el nacionalismo, también reivindica la figura de Rosas. Ahora, bueno, es la idea que tiene el peronismo, la de elaborar esa línea histórica San Martín Rosas Perón, pero bueno, ¿qué puedo decir de eso? Habría que también evaluar a Perón, o sea, tampoco va a ser este lugar el adecuado, pero sí se puede decir que hay muchas diferencias, o sea, entre Perón y Rosas. Bueno, solamente lo que comenté sobre la raigambre en su pensamiento, en su forma de conducirse, católica, hispánica, y su oposición, esto lo agrego ahora, a todo lo que fuera revolucionario, ya está hablando de una diferencia, perdón, también entre una figura y la otra, y la permanencia en determinados valores y el mantenimiento de determinados valores, que en el caso de Rosas es muy claro, o sea, no se movió. Hoy me gusta esto y mañana estoy en otra posición distinta. Fue férreo también en eso, en mantenerse apegado a los valores que él consideraba que valía la pena defender. No sé si es el caso de Perón, por eso que hasta ahí puedo decir, ¿no? En relación a esa línea histórica. Habría que analizarlo, no sé, son contextos distintos, enemigos diferentes. Habría que estudiarlo, no, la verdad que no podría responder, no sé.
los últimos años fueron con algunas penurias económicas, son reales, no es ninguna actuación. O sea, él tenía, si bien tenía mucha riqueza, estaban todos los bienes embargados, no le dejaban recibir prácticamente, creo que alguna vez, pero si no, no le permitían que le giraran dinero allá, a Inglaterra. Así que él se hizo un granjero, tenía una pequeña propiedad que la manejaba como si estuvieran en medio de la pampa húmeda, tenía ganado, cultivaba, hasta último momento montaba y se ocupaba él personalmente de las labores, más allá de algunos ayudantes que tenía. Era muy respetado en el ámbito pueblerino en el que se manejaba, muy respetado por los vecinos algunos creían que era un general español, y muy valorado también según lo testimonia explícitamente, por el párroco de la Iglesia Católica del lugar. Tenía algún contacto con algunas de las máximas autoridades inglesas, al menos durante algún tiempo lo tuvo. Tenía alguna correspondencia con Lord Palmerston y algún otro primer ministro más que le tenían en estima. Y bueno, pero se desarrolló la vida como un trabajador, o sea, porque lo necesitaba. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Paz por su exposición. Bueno.